nuestra bandera. Entonces, hermano, sea bienvenido. Es un gozo estar con ustedes. Así que le invito a que me acompañe a la palabra del Señor para que compartamos hoy la prédica en San Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. San Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Y antes de leer la palabra, quiero hacerle una pequeña exhortación con mucho amor. Ustedes saben que les amo, amén. Y es con todo el amor. Por favor, tenga su celular en modo silencio. Este tiempo no es tiempo para revisar redes sociales, ni actualizar estados, ni revisar WhatsApp. Este tiempo es para la palabra del Señor. Y le vamos a dar a la palabra del Señor el respeto y la reverencia que se merece. Amén. Así que tiene este momentico para, por favor, activar el silencio de su celular y ayudarnos con esto. Muchísimas gracias. Ahora sí, leamos juntos la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Oremos. Señor, anhelamos que tu palabra nos edifique conforme tú quieres edificarnos, nos transforme, nos cambie, nos renueve y que nos siga llevando a la libertad plena en Cristo Jesús. Gracias pues, Señor, por tu palabra que hoy atesoramos en nuestro corazón para que haga en nosotros la obra para la cual tú la envías. Te damos pues gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, muchas gracias. El tema que vamos a compartir el día de hoy se llama libertad. Y sabemos que al haber venido o cuando el Señor nos encontró a nosotros, sin siquiera nosotros tener el deseo de buscarlo, a mí me encontró el Señor y yo ni siquiera pensaba en Él. Y un día de mi cumpleaños me invitaron a una congregación, fui a ese culto y siendo muy jovencito, me llamó mucho la atención las palabras del predicador que compartió esa noche acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y desde ahí comencé a caminar con Jesús. Y hoy estoy agradecido que en esa época de mi vida el Señor me haya flechado de la manera que me flechó. Le agradezco por haber tenido misericordia de mí a esa edad que yo no había vivido muchas cosas, ni tenía expectativa de vivir muchas cosas. Y cuando entendí lo que había en el Señor para mi vida, no necesité nada más. Hasta hoy, peleando la buena batalla, caminando con el Señor. Pero es verdad que hemos venido experimentando todos una libertad tremenda que nos fue otorgada por el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Él nos amó, Él nos perdonó, canceló el juicio que se nos aproximaba por habernos rebelado contra Dios. Y Él dijo: el Padre, no, yo voy a andar conforme a tu voluntad, voy a vivir conforme a tu voluntad, te voy a agradar por ellos y me voy a ofrecer como el cordero sin mancha delante de ti, para que por mi sangre ellos sean perdonados de todos sus pecados. Eso somos usted y yo, un montón de perdonados por la sangre de Jesús. ¿Le da gracias a Dios por eso? ¿Lo bendice por eso? ¿Se alegra por eso? Es ser perdonado. Entonces, de pronto muchos diríamos: yo no estaba muy atado, no estaba muy ligado a vicios o a pecados escandalosos y muchas cosas, pero el solo hecho de no tener la inclinación o la motivación de buscar a Dios, de querer agradarle, ya eso es una esclavitud
hacia la rebelión contra Dios. Pero para eso vino Jesús, para deshacer cualquier atadura, para deshacer cualquier esclavitud, para romper cualquier yugo, sea de vicio, sea de malos hábitos, sea de inclinación al pecado. Porque en una cosa todos estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo conmigo mismo en una cosa, en que yo ya no soy pecador. Que el enemigo procure hacerme caer, que el enemigo ponga tropiezos para que me aparte de la fe, ponga circunstancias para que yo me desanime o quiera volver atrás, es una cosa. Pero recuerde que por el sacrificio del que acabamos de hablar en la cruz del Calvario, yo puedo enfrentar al enemigo que viene a atacarme y vencerlo en el nombre de Jesús. De manera que ya no soy esclavo del pecado, sino un esclavo de la obediencia a mi Señor. El apóstol Pablo lo dice. Considérense pues ustedes que muertos al pecado. Usted le ha tocado la escena, sé que le ha tocado la escena donde en un velorio se acerca alguien al ataúd y empieza a llorar y a decir y a derramar lágrimas, una cosa y yo nunca he visto al del ataúd levantarse a secarle las lágrimas y a consolarlo. ¿Por qué? Porque está muerto. No hay ningún sentido, ninguna reacción, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando el pecado llegue con sus escándalos, con sus panoramas a seducirte, cuando llegue con toda su fuerza de influencia a querer sacarte de la fe, no reaccione, no espabile, no se mueva. ¿Por qué? Porque ahora usted le pertenece al que le ha dado la vida eterna. Dice Pablo, considérense muertos al pecado, porque esta libertad con que Cristo los hizo libres no es ocasión para la carne, sino ocasión para agradar a aquel que los tomó también por soldados. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Yo les voy a hacer un regalo el día de hoy. Les voy a regalar una canción, ¿sí? Hace muchos años cantábamos una canción preciosa, un himno pequeñito, precioso, que dice: Cristo rompe las cadenas. Lo saben, acompáñenme. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El regalo es que al finalizar el culto lo vamos a cantar con los músicos y todo. Pero esa es la realidad. Ahora, ¿qué hacer con esta libertad que el Señor nos ha librado? Cuando el Señor llamó a Moisés en el desierto apacentando las ovejas de su suegro y le dice: ven porque te enviaré a Egipto para que liberes a mi pueblo, y yo sacaré a mi pueblo de Egipto con mano poderosa, con grandes señales y con maravillas, y haré conocer mi poder a Faraón, pero también a Israel. Pero ven porque he oído el clamor de mi pueblo y la aflicción con que los egipcios lo afligen, porque eso es lo único que produce la esclavitud. A cualquier vicio, a cualquier pecado, a cualquier hábito de maldad, solo produce aflicción, amargura, de tal punto que a veces Dios permite que se llegue al punto crítico del dolor o de la amargura o de lo que sea por el pecado, para que clamemos a Él, y ese clamor Él lo oye, y al que Él clama, Él le responde para libertarlo. Somos libres, pero ¿a dónde nos debe llevar esta libertad espiritual? Vamos a mirarlo. El texto que acabamos de leer, Jesús comienza a hablar con los judíos que habían creído en Él. Previo a esto, habían traído a Jesús una mujer acusada de adulterio, y ahí estaban los acusadores delante del Señor diciéndole: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo y Moisés ordenó en la ley apedrearla. Y eso decía la ley. Entonces, lo que ellos esperaban que Jesús cumpliera la ley, o estaba la otra parte de la misericordia de Jesús, que había venido a salvar lo que se había perdido, a hablar de amor, a llenar de gracia y de perdón y misericordia al mundo. Sin embargo, en ese escenario, lo que hace Jesús es inclinarse y comenzar a escribir en tierra.
Entonces, mientras los acusadores esperaban el juicio, mientras la mujer que sabía que era culpable esperaba el juicio, aquel que tenía la autoridad del juicio, de haber tomado por ser la autoridad en el universo, el creador de todas las cosas, el juez sobre todas las cosas, a lo único que recurrió fue a la conciencia de cada uno. ¿Qué escribía en tierra? No se sabe exactamente. Algunos dicen que lo que Jesús hacía era comenzar a hacer una lista de pecados donde quizá aquellos que acusaban a la mujer también eran confrontados con sus propios pecados. El texto dice que cuando Jesús escribía en tierra, se levanta luego y dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y sabe que nosotros nos hemos vuelto expertos en tirarle piedras a los demás. Porque a veces por cierta trayectoria en el Señor, por cierto conocimiento, por cierto estatus en el Señor, nos creemos con el derecho de tomar el lugar que ni siquiera Jesús tomó de juicio y de condenación. Y andamos apedreando al hermano, al vecino, al amigo, al jefe, al uno, al otro, cuando no tenemos tal derecho. Entonces, cuando Jesús dice, si alguno, lo que está diciendo Jesús realmente es no que esté practicando un pecado, sino que si ni siquiera ha tenido la intención de pecar, y en eso seamos honestos, muchas veces tenemos la intención de pecar. Otras veces es que lo que pasa, por la gracia de Dios tenemos la fuerza de no pecar, pero que nos llega el momento y la intención a veces llega. Y lo que dice el texto es que cada uno, acusado por su conciencia, dejaron la piedra y se fueron yendo de los más viejos a los más jóvenes. Cuando Jesús se levanta, ya ve el escenario vacío, ya no habían acusadores, como sucedió con usted y conmigo luego que Él nos perdonó en la cruz del Calvario. Todo lo que juzgaba en contra de nosotros, la sentencia que era dada por ese pecado que usted y yo, lista de pecados que teníamos, todo eso fue anulado, cancelado, desechado por el Padre. Y ahora podía el Señor vernos a través de Cristo, aceptarnos a través de Cristo, como aquella mujer delante de Jesús, que Jesús le dijo: entonces, ¿dónde están los que te condenabas? Los que te condenaban. Así usted y yo hoy ya no tenemos quien nos condene ni nos acuse delante del Padre, sino que tenemos a aquel que se vuelve a favor de nosotros, y como a esa mujer nos dice: ninguno te condenó, pues tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el sentido de la libertad en Cristo Jesús, que no volvamos ni siquiera a tener la intención de pecar y rebelarnos contra Dios. Si eso le está pasando a tu vida, eres verdaderamente libre. Pero si estás luchando con ataduras y con cadenas y con ligaduras y con hábitos y con vicios cotidianamente, hoy nadie te puede condenar. Porque el único que te pudiera condenar hoy te dice lo que dijo aquella vez a esa mujer: vete, te perdono, pero no peques más. Entonces Jesús se dirige después de esta escena a algunos judíos que creyeron en Él. Y conocemos bien el contexto de los judíos: conocedores de la ley, sabedores de la tradición oral, practicantes en alguna medida de la religiosidad. Y sin embargo Jesús les dice en el verso 31: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. ¿Cuál es la puerta de entrada hacia la libertad completa en Cristo Jesús? Permanecer en su palabra. Recuerda esta frase que le he enseñado desde este púlpito: ¿qué es lo más tangible que usted y yo podamos palpar de Dios para con nosotros? A ver, ayúdeme. ¿Qué es lo más tangible que tenemos? Lo más real, lo que podemos tocar y disfrutar. Su palabra. Eso es un recibo, si alguno lo quiere coger y pagarlo, bienvenido. No, mentiras, no es así. Pero eso es lo más cercano que tenemos.
quiere conocer la gracia de Dios, quiere disfrutar la gracia de Dios, quiere tener herramientas de fe, la palabra. Quiere estar fortalecido en la fe, quiere ser levantado en momentos de desánimo, la palabra. Quiere saciar su sed espiritual, quiere acercarse más a Cristo, crecer, madurar, robustecer, afirmar su fe, la palabra. Por eso Jesús dice, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Esa es la puerta de entrada y materia prima para ser verdaderamente libres en el Señor. Se nos va volviendo parte del paisaje a nosotros el acontecimiento que revela la palabra. Mire, de Génesis a los evangelios, todo tiene un punto de quiebre. ¿Cuál es el punto de quiebre de toda la historia que conocemos y de toda la teología que conocemos y de toda la tradición oral que conocemos y hemos oído y de todas las prédicas que usted escucha? Se llama la obra del Calvario. Ese es el punto de quiebre de la historia de la humanidad. Ningún acontecimiento es tan trascendente, impactante, divisorio de la historia de la humanidad. Ni las guerras, ni lo político, ni lo económico, ni los desastres naturales. Nada impacta tanto la historia de la humanidad como la obra de la cruz del Calvario. Nada tiene tanta importancia y trascendencia para la vida humana, ni para la historia humana, como la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿Cómo se cuenta la historia? Antes de y después de. ¿Por qué? Porque usted no va a contar el evento del Calvario como si contara el descubrimiento de América, la libertad de Colombia, los españoles, Caperucita Roja y sus enanitos, qué sé yo. No está en la misma medida. El sacrificio de Jesús trasciende sobre cualquier acontecimiento en excelencia, en magnificencia, en impacto, en extensión de su triunfo de Cristo en la cruz. Tan impactante es que hoy en día ese acontecimiento sigue transformando y cambiando vidas. ¿Cuánto lo impacta a usted la obra de la cruz? Cuando usted piensa en eso, ¿qué le pasa a su corazón? ¿Qué le pasa a sus sentidos? ¿Qué le pasa a su fe? La obra del Calvario representa la oportunidad de Dios para nuestras vidas. Hoy, si usted no camina con Jesús, si usted apenas está tratando de entender el propósito de su vida, quiero decirle, hoy es el día de la oportunidad de Dios para su vida. Pero usted necesita venir al Calvario a aceptar el perdón y la misericordia de Dios, reconocer que es un pecador, que solo por la sangre de Jesús derramada en la cruz usted puede ser libre y perdonado de esos pecados y tener vida nueva en Cristo Jesús. A mí me impacta mucho. Yo no paso ni un día sin pensar y agradecerle al Señor por lo que hizo por mí en la cruz. Y se los he dicho así: el Señor no haga nada más, así no cumpla más sueños, deseos, ni me prospere, ni me lleve, ni me traiga, ni me ponga, ni me quite. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para yo caer rendido de amor y gratitud y fidelidad a Él. No necesito nada más, porque he entendido cuán grande amor manifestó Él en la cruz. El apóstol Juan, en el verso bíblico tal vez más conocido a nivel mundial, San Juan 3:16, ¿qué dice? Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ni siquiera el apóstol escritor de este texto encontró una palabra precisa para determinar y significar lo que fue el amor de Dios, sino que termina diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es incomprensible, invaluable, inmedible, incalculable lo que pasó en la entrega de Cristo en el Calvario por nosotros. Por eso nada está a la medida de ese acontecimiento, y es suficiente para transformar a cualquiera que lo quiera aceptar. Jesús comienza diciéndole a los judíos: si permanecen en mis palabras. La palabra permanecer ahí es la palabra quedarse en un lugar, en un estado o en una relación. Hace algunos días compartía en otra iglesia con unas parejas y
bueno, decidí hacer una reflexión de tú a tu, cara a cara, face to face, con los que estaban ahí. Entonces, cada pareja póngase de frente, por favor, porque los que nos hemos casado en el altar hacemos una promesa. Contigo en la enfermedad, en la riqueza, en la salud, en la pobreza, gordo, flaco, alto, bajo, calvito, lo que sea, hasta que el qué, hasta que la muerte nos separe. Entonces le dije, cada pareja de frente, y por favor, usted esposo y usted esposa le va a preguntar a su cónyuge, ¿cuál es tu plan de vida conmigo hasta que la muerte nos separe? Algunos se quedaron, yo veía parejas mirándose como así serios, ahí no hay plan. ¿Sí? De seguro no lo había porque había un silencio. Y ese ejercicio usted lo puede hacer ahorita en su casa con su pareja. Y yo cogí a mi esposa y le dije, este es mi plan de vida contigo. A esta edad quiero esto, a esta edad quiero esto, a esta edad dedicados a esto, a esto. Y ya tenemos un plan hasta que la muerte nos separe. No sé si eso ha pasado. Porque ¿qué pasa? Todo se va volviendo solo protocolo y parte del paisaje. Y no más. Y no es así. Entonces mi pregunta partiendo de ese ejemplo es, ¿cuál es tu plan para permanecer en Cristo y en sus palabras? ¿Cuál es el plan? Porque si no tenemos un plan de permanecer, si usted no está ya calculando pelear las batallas espirituales, recuerde que su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que todo el tiempo, 24/7, están maquinando en contra suya para tratar de arrebatarlo de la fe, para tratar de sacarlo de la gracia, para tratar de arrebatarle su salvación. Por eso hay que tener un plan que empieza determinando permanecer en obediencia a la palabra del Señor. Permanecer, querer quedarse, querer estar, aun cuando no es tan cómodo estar. Quedarse, esperando ver la gloria de Dios en cada triunfo en tus batallas. Los judíos que habían creído en Jesús luchaban con su propia religiosidad, su propio concepto de Jesús, su propia fe que no daba lugar a la verdadera fe en Cristo Jesús. Y nos puede pasar a nosotros que hoy tenemos una fe cuyo centro no es Cristo Jesús. ¿Nos gusta la iglesia? Amén. ¿Nos gusta alabar? Amén. ¿Nos gusta cómo nos sentimos cuando venimos a congregarnos? Amén. Pero ¿cuánto eso nos ata a Cristo? ¿Cuánto te seduce Jesús? ¿Piensas en Él día y noche? ¿Estás determinado a permanecer en Él, siguiendo sus pasos, siguiendo sus huellas, imitando su actitud y obediencia al Padre, dispuesto a darlo todo para agradar al que te amó? Jesús ¿qué te produce pensar en Jesús? ¿Es tu meta? ¿Él es tu plan de vida? ¿Él es tu meta de llegada en tus propósitos? ¿Piensas en Él día y noche? ¿Te seduce la persona de Jesús? ¿Le hablas a Jesús como un enamorado? ¿Qué nos pasaba a usted y a mí cuando esperábamos la hora de ir a la visita de novios? Que llegara la hora de ver esa persona a la que amamos, mirábamos el reloj, nos desesperábamos, nos angustiábamos, comprábamos el detalle, mirábamos. ¿Por qué? Porque nos seducía, nos atraía esa persona que sabíamos que nos amaba. La pregunta es, ¿usted sabe que Cristo le ama? ¿Sí o no? Usted sabe que Cristo le ama y está esperando que en esa misma intensidad usted también le ame. El problema de los judíos con toda su religiosidad es que no aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces Jesús los invita y les dice, dejen toda la religiosidad, todo el conocimiento, todo eso atrás y vengan a tener un encuentro real, personal y transformador conmigo. Relación.
búsqueda en la intimidad, renunciar a lo que sea por causa de Cristo. Todo lo de Jesús nos debe consumir de amor y de deseo por estar siempre con Él, por hacerlo nuestro todo, por pensar. Y cuando el texto bíblico dice mediten de día y de noche, ¿sabe a qué le apunta eso? A que Él sea su pensamiento constante todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se retroalimente usted? ¿Cómo se rodee su entorno de lo que lo llene de Cristo? Pero hay gente que se aprende más fácil las últimas canciones de los cantantes de moda que un texto bíblico. Hay tiempo para aprender música secular, para ver series de televisión, hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para estar con el que nos ha amado y lo dejó todo en su reino y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Entonces no digamos que Él es nuestro todo cuando no nos sentimos seducidos y atraídos y derretidos y enamorados por Él. Si hasta hoy el conocimiento de la palabra no te ha hecho un apasionado por Jesús y caminar con Él, en vano ha sido lo que has caminado. Son estas propias creencias arraizadas desde antaño las que nos mantienen atados a incredulidad. Una incredulidad que no permite la verdadera fe de la palabra de Dios nacer en nosotros. Aceptar a Cristo es aceptar los hechos que lo acompañaron. No solo eso, sino aceptar también de forma determinada las enseñanzas que Él impartió para obedecerlas. Recuerde que había un grupo, multitudes que lo seguían porque les gustaba ver cómo Jesús sanaba al ciego, cómo levantaba al paralítico, cómo proveía pan de 3 panes y 5 peces, multiplicaba para multitudes, cómo hacía una cosa, cómo hacía la otra, y gente admirada por eso. Pero cuando el Señor les dice, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme, dice el texto, muchos ya no andaban con Él. Entonces, nos gusta todo lo de Jesús, pero la pregunta es, ¿nos gusta Jesús? ¿Queremos que Él sea el Rey de nuestros corazones? ¿Que Él nos gobierne? Antes de hacer cualquier cosa, tú piensas, esto le agradará a mi maestro. Antes de decir cualquier cosa, dices, esto que voy a decir le agrada a mi maestro. Esto lo hubiera hecho mi maestro. Porque Él es nuestro ejemplo. Y a través de Él es que el Padre nos ve a nosotros. Hay que permitir que la palabra de Dios rompa de manera definitiva las cadenas de resistencia a la verdadera fe. El camino de la libertad comienza con la determinación de permanecer en Él y en sus palabras. Permanecer, lealtad, fidelidad. Yo ya calculé, a veces digo esto, no sé el Señor que tenga en su voluntad, pero yo le digo, Señor, yo no aspiro más de los 70, 75 años. Es mis conversaciones con Dios. Pero sé que hasta allá, mi Señor, si me das fuerzas, voy a estar de tu lado. Voy a pelear hasta allá. Y me puede defraudar y me puede fallar aquel, y me pueden decir esto, y me pueden pasar lo otro, pero yo ya determiné permanecer en Él, cualquiera sea mi situación. Y usted tiene que determinar hablar eso también, hablar eso en su fe, confesar eso en su fe. Porque cuando el enemigo escuche lo que usted está determinando, sabrá que con usted no le va a ser fácil. Pero a eso hay que añadirle una rendición humilde en obediencia al Señor, para que esas confesiones tengan autoridad ante el enemigo. El camino a la libertad comienza entonces en permanecer. Jesús le dice a estos judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es lo que ha venido haciendo. Mire, con Dios funciona de esta manera. Cuando usted y yo venimos
con una cantidad de cosas que no agradaban a Dios. Nosotros empezamos a decirle: Señor, cámbiame, transfórmame, quítame esto, ayúdame con esto, mira esto. Entonces el Señor viene y hace una transacción con nosotros y nos dice: yo ya tengo todo un plan de vida en las Escrituras para ti. Quita, porque somos nosotros los que quitamos todos esos hábitos, esos vicios, esas costumbres, esas malas maneras de actuar, ese deseo de pecado, lo empezamos a sacar de nuestra vida. Y entonces Él envía la provisión de conducta, de carácter, la provisión que nos falta a nosotros, para que donde habitaba el pecado ahora habite la gracia. Entonces esta operación funciona así: tú quitas y Dios pone. Tú quitas y Dios pone, y lo que Dios pone es perfecto, porque su voluntad es que agradable y perfecta para nosotros. La verdad que tienes hoy tiene un objetivo. Toda la Biblia que has escuchado, leído, aprendido, memorizado, estudiado, analizado, investigado, lo que sea que hayas hecho, todo eso tiene un propósito, y es que sepas lo absoluto de Dios para tu vida. Un auténtico seguidor de Jesús conocerá la verdad divina, así como la libertad del pecado. Sé que muchos podrían testificar de su diario andar, como a medida que ha habido esa sensibilidad. El problema de nosotros como sociedad hoy es que nos volvimos insensibles. Perdimos esa capacidad de asombrarnos al llegar a la presencia de Dios. Ahorita mientras le cantábamos ahí: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mis... no hay dónde más ir. Lo siente en su ser. El salmista escribía: bendice alma mía al Señor. Y por lo general, desde nuestra alma, desde nuestras intenciones, bendecimos al Señor. Pero la pregunta es, como decía el salmista: y bendiga todo mi ser, aún externo, su santo nombre. Te atrae Él de tal manera que todo tu ser se lo entregas, se lo rindes. ¿Cuántas cadenas intelectuales, emocionales, humanistas y de incredulidad aún nos mantienen atados e impedidos para conocer la verdad que libera de la idea de hacer pecado? Era lo que realmente Jesús les estaba diciendo. Mire, cuando ellos le dicen a Jesús, hasta le dicen mentiras. Porque ellos le dicen, los judíos le dicen a Jesús: Señor, pero nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie. Mentiras. Israel había sido esclavo de Egipto, de Babilonia, de Persia, de Siria, de los filisteos y de un poco de naciones que los habían esclavizado. ¿Por qué? Por causa de su rebelión a Dios. Cuando Dios los saca con mano poderosa de Egipto, les dice: no tomen las imágenes ni los dioses que las naciones donde ustedes van a heredar la tierra prometida, no hagan negocios con ellos, no les den sus hijas para sus hijos, no tomen de sus negocios con ellos, porque yo soy un Dios suficiente para ustedes. Y ellos hicieron todo lo contrario a lo que Dios les ordenó, y por eso caían en esclavitud una y otra vez. Renovaban su pacto con Dios, y menos lo renovaban, inmediatamente pecaban nuevamente con la idolatría, levantando altares a dioses ajenos, rebelándose contra Dios. Entonces sí habían sido esclavos a través de la historia de muchas naciones que los habían saqueado y arruinado, habían llevado cautivos a sus jóvenes, a sus hijas las habían tomado, muchos muertos por estado, por sus espadas, muros de la ciudad derribados. Y lo primero, el punto de partida era que lo primero que hacían era cerrar las puertas del templo, dejar de ofrecer sacrificios. Ya no se leía la ley como era el mandato. Por ahí comenzaba el camino a la esclavitud, abandonando la presencia de Dios, la búsqueda de Dios. Entonces sí habían sido esclavos, pero la esclavitud con la que Jesús le está diciendo aquí no es solo si lo estás practicando, sino si tienes la intención de pecar. Esos hábitos, esa intención, es el yugo que el Señor quiere romper por medio del conocimiento de la verdad. El conocimiento debe pasar de ser una simple aceptación
al compromiso firme con Cristo Jesús. Están muy serios, denle una sonrisa al que tiene a su lado. Están muy serios y así no se ven tan lindos como al principio. No, hermanos, esta libertad preciosa, lo que hace en nosotros es abrirnos la dimensión de la vida del reino de los cielos. ¿Sabe? Cuando los escritores en la palabra decían en tu presencia, por ejemplo, hay plenitud de gozo. Yo me pongo a veces a pensar en esos calificativos. Plenitud de gozo. Y yo le digo al Señor, mi oración, permíteme llegar a disfrutar la plenitud del gozo que produce caminar contigo. Palabras como una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Una cosa he demandado, y esta ¿qué? Buscaré. Decisiones firmes producidas por el conocimiento de la verdad. Mientras más compromiso de vida haya con la palabra, más fácil te será vencer en medio de la adversidad, sostenerte en medio de la dificultad, confiar en medio del momento difícil. El propósito entonces también de esa verdad es que conozcamos plenamente al libertador. El mensaje contenido en las Escrituras contiene un solo propósito. Toda esa Biblia de 66 libros que usted y yo tenemos ahí, todo ese compendio de palabras le apuntan a una sola cosa, y es que conozcamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, y que le amemos, y que nos atemos a Él, que nos sumerjamos en Él, que nos impregnemos de Él, que Cristo nos brote por los poros. Cristo habló de la libertad espiritual, no de la física. Y a los hombres de hoy les parece extrañísimo, casi locura, que se les mencionen cosas como la influencia del diablo para provocarlos a pecar. Y también parece locura hablarles de la libertad que Cristo da de esa influencia del mal. Usted mero le dice a una persona, ese vicio que tú tienes, ves, todo hoy tiene un significado psicológico, tiene un significado científico, tiene una explicación de X o Y de manera emocional, pero hay un tema espiritual que si la humanidad sigue descuidando, seguirá llevando a la humanidad a la decadencia. Pero es una locura para el mundo de hoy hablar de esta clase de cosas. Jesús recordó claramente que el hombre que practica cualquier pecado es efectivamente un ¿qué? Un esclavo del pecado. Hoy como nunca en el mundo se debate acerca de las libertades individuales. Usted quiere sentir como una ballena, hay que respetarlo porque usted es una ballena y así piensan muchos. Usted quiere sentir como un carro último, hágale usted libertad. El tremendo libre desarrollo de la personalidad se ha convertido hoy en un libre desenfreno a la perdición. Esta individualidad está matando a la sociedad porque no necesita de nada ni de nadie y mucho menos de Dios. Y ya sabemos las consecuencias de no tener en cuenta a Dios. A cualquier sociedad, pudiésemos poner muchísimos ejemplos. En algún momento en la historia de los Estados Unidos decidieron sacar la Biblia de las universidades y los colegios. Y usted sabe lo que pasa hoy. Donde no hay vida, ¿hay qué? ¿Dónde es el lugar preferido donde hoy los homicidas hacen sus masacres? Las universidades, los colegios. Y así sucesivamente. Naciones que un día brillaron por ser proveedoras de misioneros, por ser proveedoras del evangelio, a quienes llegó el evangelio con tremendos avivamientos, hoy son naciones en decadencia por abandonar a Dios. Conoceréis al Hijo y el Hijo os hará
verdaderamente libres, con una libertad que nadie te podrá arrebatar, con una libertad que no te pondrá nunca a dudar, que no te dejará llegar a un corazón de doble ánimo, sino que serás leal y determinado en amarlo a Él sobre todas las cosas. El evangelio que contiene al libertador necesita ser anunciado hoy más que nunca. En Jesús se cumplió una profecía en el libro de Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Era una promesa exclusiva de cumplirse en la persona de Cristo. ¿Quién es el único camino al Padre? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre, el único en el cual hay salvación? Se llama Jesús. Ante su nombre se dobla toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y al confesar ese nombre, la gloria del Padre desciende. Si en este lugar, si usted y yo nos ponemos de acuerdo que todo lo que se haga en este lugar es para la gloria de Dios, es para honrar a nuestro Salvador, veremos la gloria del Señor en medio de nosotros. Donde el Padre ve que se aprecia a su Hijo, que se busca el carácter de su Hijo, donde el Padre ve que la congregación se llena de Cristo, de la obediencia de Cristo, Él desciende con toda su gloria para poner en libertad al cautivo, para sanar al quebrantado de corazón, para proveer al necesitado, para dar vista al ciego. Usted y yo no tenemos sino un solo derecho entre usted y yo, y es amarnos como Él nos amó. Y en ese amor es donde el Padre desea habitar en medio de nosotros. El Espíritu del Señor hoy sigue siendo favorable para que nosotros seamos verdaderamente libres. El apóstol Pablo decía: toda mi eminencia, todo mi recorrido, todo mi bagaje, todos mis títulos, todo mi reconocimiento, lo que yo pueda decir que soy, no vale nada si no he ganado a Cristo. Es más, decía Pablo, todo eso lo tengo por basura con el ánimo de asirme de Cristo, de tenerlo a Él, de imitarlo a Él. Y caminó en esa determinación, en esa realidad, y un día pudo llegar a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Debemos llegar a esa misma plenitud por el conocimiento de la verdad, tener la libertad del libertador. Que Él sea nuestra pasión. Terminemos con estas reflexiones, mis hermanos. Es tiempo de buscar que el evangelio que hemos conocido y aceptado, y por el cual hoy seguimos caminando en la senda cristiana, produzca la verdadera libertad de todo prejuicio e incredulidad. Mire, hoy puede que usted no sea un fornicario, un adúltero, un homicida, un ladrón, un deshonesto. Puede que ya no esté viviendo en la calidad de esos escandalosos pecados. Pero si usted piensa mal contra su hermano, si usted murmura contra su hermano, menosprecia a su hermano, discrimina a su hermano, tiene malas intenciones contra su hermano, está atado a una esclavitud de pecado. Porque hoy lo que anhela el Señor, ¿qué dijo Él? En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es ese amor que se convierte en una fuerza de atracción para que otros
sedientos y hambrientos y necesitados, vengan a la fuente de la salvación, porque en ningún otro hay salvación sino en Cristo Jesús. Si Jesús no es la meta de tu conocimiento, en vano estás haciendo este esfuerzo espiritual. Todo el ejercicio cristiano que hacemos cotidianamente nos debe estar permitiendo su intervención en toda medida. Cuando citábamos ahora Lucas, ceguera, opresión, quebranto del corazón, vístalos, todo eso, usted y yo éramos exactamente, ese era nuestro, ¿cómo se llama a nivel de médico? Ese era nuestro diagnóstico. Pero para eso vino Jesús, para sanarnos. Es tan bueno, ahorita mientras estaba ahí en la silla adorando, yo le decía, Señor, otro día más de tu gracia, de tu favor. ¿Y sabe qué le decía? Le decía, Señor, gracias, que tu amor es tan amplio, tan suficiente, tan vasto, que no nos pagas conforme a cómo nos comportamos. Nos sigues amando como somos. Y le decía, Señor, perdona mis pecados. Porque el punto también de partida de la libertad es reconocer que necesitamos ser libres. Por último, hoy es muy fácil confundir el verdadero significado de la libertad, ya que el mundo propone más que libertad, un desenfreno hacia el libertinaje. Entonces, como terminaba diciendo hace un momento, el punto de partida es reconocer que necesitamos ser libertados. Incluso de esas cosas mínimas que a veces no identificamos, que son yugos que nos están atando para disfrutar de la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar, porque sabemos que Él nos oye. Amén.